Era de madrugada cuando recibí el mensaje de texto, iluminando la oscuridad de nuestra casa en Boston con el zumbido de mi teléfono. Tal vez Edwards pensó que estaría dormida, o quizás la diferencia horaria de 13 horas desde Bali lo había confundido. De cualquier manera, su mensaje brillaba en la pantalla con un descaro imperdonable. Vendí nuestra casa de playa en Cape Cod y transferí todos nuestros ahorros para empezar mi nueva vida con Rachel. Disfruta siendo una sin techo, jaja. No te molestes en llamar, mañana cambio mi número. Me quedé mirando la pantalla, la luz azul reflejándose en mi rostro en la penumbra de la madrugada. Después de 30 años de matrimonio, este era su adiós. Un mensaje de texto, con una risa burlona al final. Dejé el teléfono sobre la mesita de noche y respiré hondo. Bienvenidos a Venganzas Contadas, mi nombre es Ana y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de personas guerreras como yo, tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. A mis 48 años, nunca pensé que tendría que empezar de nuevo. Pero tampoco imaginé que mi esposo de 3 décadas vaciaría nuestras cuentas y se fugaría con su entrenadora personal de 25 años. Aunque, para ser honesta, lo había sospechado durante meses. El primer indicio fue el repentino interés de Edwards por el ejercicio la primavera pasada. Después de años de ignorar mis sugerencias sobre chequeos médicos, de la nada se inscribió en un gimnasio exclusivo y comenzó a desaparecer durante sesiones de entrenamiento de 2 horas, 3 veces por semana. Para el verano, esas sesiones se habían convertido en un hábito diario y había perdido casi 15 kilos. Deberías estar feliz por mí, y gruñía cada vez que cuestionaba los crecientes cargos en la tarjeta de crédito. Por fin estoy cuidando de mí mismo. Luego vinieron los cambios de contraseña en nuestras cuentas bancarias, las llamadas en secreto y los viajes de negocios que, curiosamente, coincidían con los lugares que Rachel, su entrenadora, publicaba en Instagram. No soy una persona confrontativa por naturaleza. Como administradora de un hospital, he construido mi carrera sobre la observación cuidadosa, la documentación meticulosa y la planificación estratégica. Así que, en lugar de hacer acusaciones sin pruebas, comencé a tomar notas, recopilar evidencia y consultar con profesionales. Cuando Edwards mencionó que estaba planeando un retiro de bienestar en Bali, supe que era el momento de ejecutar el plan de protección que había desarrollado con mi abogada durante meses. Tomé el teléfono nuevamente y escribí una respuesta simple. Revisa el saldo de tu cuenta. Pude imaginar a Edwards, recostado en alguna lujosa villa con Rachel a su lado, convencido de que se había salido con la suya. Y también pude imaginar su rostro cuando revisara sus cuentas y descubriera nada. Bueno, no exactamente nada. Encontraría notificaciones de las órdenes judiciales de emergencia que presenté hace 3 semanas, congelando nuestros activos conjuntos después de presentar pruebas de su infidelidad y su intento de abandono financiero. Descubriría que la transferencia de fondos que creía haber hecho con éxito había sido interceptada y colocada en una cuenta supervisada por el tribunal. No esperaba una respuesta inmediata. Edward siempre había sido arrogante, tan seguro de sí mismo que no revisaría el saldo de inmediato. Asumiría que su plan había funcionado perfectamente. Me preparé una taza de té y me senté en mi escritorio, abriendo la carpeta etiquetada como Documentación Edwards. Dentro, estaba la línea de tiempo que había creado durante los últimos 6 meses. Un registro meticuloso que, en última instancia, había salvado el futuro financiero de nuestra familia. Todo comenzó con los extractos de la tarjeta de crédito. Edward siempre había sido meticuloso con el dinero, analizando cada compra que yo hacía. Así que cuando empezó a gastar $500 semanales en Elite Training Solutions sin discutirlo conmigo, supe que algo no estaba bien. Luego llegaron los retiros de efectivo aleatorios, $22,000 aquí, $3,000 allá. Siempre justo por debajo del monto que activaría una notificación de nuestro banco. Mi primer paso fue consultar discretamente con Melanie, nuestra abogada familiar, quien me recomendó que comenzara a recopilar pruebas sin confrontarlo. Documenta todo, me aconsejó. Si está planeando lo que creo que está planeando, necesitaremos un rastro de papel sólido. Así que lo hice. Fotografié los estados financieros, registré fechas de retiros sospechosos y hice copias de las escrituras de nuestras propiedades. Contraté a un contador forense,
quien descubrió que Edwards había abierto una cuenta bancaria separada 3 meses antes. Pero lo más revelador de todo fueron los borradores de correos electrónicos dirigidos a un agente inmobiliario, preguntando sobre la venta discreta de nuestra casa en la playa, una propiedad que había estado en mi familia por generaciones. El punto de quiebre llegó cuando escuché una conversación telefónica mientras Edwards creía que yo estaba en el trabajo. Había llegado temprano a casa con una migraña y descansaba en nuestra habitación cuando lo escuché en su oficina, hablando con un tono íntimo, el mismo que solía usar conmigo. Rachel, cariño, todo está saliendo a la perfección, decía. La casa de la playa se venderá rápido. Ana no tiene idea. En cuanto ese dinero llegue a nuestra cuenta, transferiré todo al fondo offshore que creamos. Para cuando ella lo descubra, ya estaremos viviendo el sueño en Bali. Permanecí inmóvil en la cama, escuchando cómo mi esposo de 30 años planeaba dejarme en la ruina. A la mañana siguiente, llevé toda la evidencia ante el juez Martínez, quien había visto suficientes casos como este para reconocer el patrón. La orden de protección de activos fue aprobada de inmediato, colocando todos nuestros bienes conjuntos bajo supervisión temporal del tribunal. Cualquier intento de transferencia de grandes sumas de dinero sería automáticamente bloqueado y retenido. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las cortinas. Pronto, nuestros hijos, Thomas y Liz, llamarían. Sabían toda la verdad. 3 días atrás, los senté para explicarles lo que su padre estaba planeando y las medidas legales que había tomado. A sus 27 y 24 años, eran lo suficientemente mayores para comprender la traición. Pero el dolor en sus ojos casi me rompió. Mi teléfono vibró de nuevo. Era una notificación de nuestra aplicación bancaria. Se ha intentado acceder a la cuenta desde una dirección IP internacional. Edwards, finalmente, estaba revisando su saldo. 15 minutos después, mi teléfono sonó. En la pantalla apareció su nombre. Al parecer, aún no había cambiado su número, como había amenazado. Lo dejé sonar 4 veces, usando esos momentos para centrarme y respirar profundamente antes de responder. Ana, ¿qué demonios hiciste? La voz de Edwards era una mezcla de rabia y pánico, el sonido de su paraíso desmoronándose a su alrededor. Buenos días, Edwards, respondí con calma. Veo que revisaste las cuentas. Ese es mi dinero. Gritó. Nuestro dinero, lo corregí. Dinero de nuestro matrimonio de 30 años, dinero que ahorramos juntos para nuestra jubilación y el futuro de nuestros hijos. Voy a pelear por esto, amenazó, bajando la voz hasta un susurro áspero. Pude imaginarlo alejándose de Rachel, tratando de ocultarle la catástrofe que se desarrollaba. No te vas a salir con la tuya. Ya me he salido con la mía al proteger lo que legalmente me pertenece, repliqué. Al juez Martínez le interesó especialmente la conversación grabada en la que decías, y cito, dejaré a Ana sin nada mientras vivimos la gran vida en Bali. Hubo un silencio al otro lado de la línea, interrumpido solo por la respiración entrecortada de Edwards. Ah, y por cierto, la transacción de la casa de la playa ha sido anulada. Los compradores fueron muy comprensivos cuando su abogado recibió la orden judicial. Escuché una voz femenina en el fondo, haciendo preguntas cada vez más agitadas. ¿Es Rachel? Pregunté. Tal vez deberías informarle que la cuenta offshore que creaste también ha sido congelada y que las autoridades han sido notificadas por posible evasión fiscal. ¿Has estado espiándome? Logró balbucear Edwards con la voz hueca. No, contesté con firmeza. He estado protegiéndome de tu traición calculada. Hay una diferencia. El murmullo de la discusión al otro lado de la línea subió de volumen. La voz de Rachel se hacía más aguda con cada palabra. Su sueño de vivir del dinero de mi familia se desmoronaba en tiempo real. Edwards, continué, el tribunal ha programado una audiencia de emergencia para el lunes. Debes asistir, ya sea en persona o por videoconferencia. Tu pasaporte ha sido marcado, así que te sugiero que hagas los arreglos para regresar. ¿Marcado? ¿Qué significa eso? Su voz ahora reflejaba pánico puro. Significa que puedes salir de Bali, pero si intentas ingresar a cualquier país que no sea Estados Unidos, serás detenido. El juez estaba preocupado de que intentaras desaparecer con los activos matrimoniales.
Rachel gritaba en el fondo algo sobre promesas incumplidas y haber perdido su tiempo. Te envié por correo electrónico todos los documentos del tribunal, añadí. Melanie sugirió que también copiara a tu hermano Michael, ya que es abogado. Me llamó esta mañana, por cierto. Está decepcionado. Eso era quedarse corto. Michael estaba furioso, incluso había ofrecido volar a Boston de inmediato para ayudarme con el proceso legal. Mi hermano ha perdido la cabeza, había dicho. Papá estaría avergonzado. Ana, espera, la voz de Edwards cambió, su ira dando paso a la desesperación. Podemos arreglar esto. Lo haremos, a través de los canales legales correspondientes, respondí. Te sugiero que consigas un buen abogado. Hice una pausa antes de añadir. Y Edwards, los niños saben todo. Han visto las pruebas. Han leído tus mensajes. Las siguientes 48 horas transcurrieron como un accidente automovilístico en cámara lenta. Uno que yo observaba desde una distancia segura. Edwards intentó llamarme 17 veces más ese día. Solo respondí una vez más, para informarle que a partir de ese momento toda comunicación debía pasar por nuestros abogados. Después de eso, reenvié sus llamadas a la oficina de Melanie, donde su asistente documentó cada intento. Por la noche, su hermano Michael llegó a mi casa, trayendo consigo tanto su experiencia legal como su apoyo moral. Revisé todo, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa del comedor. Ana, hiciste todo exactamente bien. La evidencia es contundente y las órdenes de protección del juez son sólidas. ¿Qué crees que hará ahora? Pregunté, sirviendo café para ambos. Michael suspiró. Si pensara con claridad, tomaría el próximo vuelo a casa e intentaría salvar lo que pueda. Pero Edward siempre ha sido de los que doblan la apuesta cuando están acorralados. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era de Rachel, no de Edwards. Señora James, comenzaba con un tono formal. Creo que debería informarle que Edwards me mintió sobre su situación financiera. Me dijo que la casa de la playa era solo suya, heredada de sus padres, y que usted había aceptado el divorcio. Nunca me habría involucrado de haber sabido la verdad. Terminó nuestra relación con efecto inmediato. Michael leyó por encima de mi hombro y soltó un silbido bajo. Ratas abandonando el barco, murmuró. ¿Debo responder? Pregunté. Absolutamente no, me aconsejó Michael. Reenvíalo a Melanie y deja que lo agregue al expediente. Rachel podría estar intentando hacerse pasar por una víctima inocente. A la mañana siguiente, el contador forense nos envió noticias. Edwards había intentado acceder a varias cuentas durante la noche, probando diferentes contraseñas e incluso tratando de cambiar las direcciones de recuperación de correo electrónico. Cada intento había sido registrado y reportado al tribunal. Se está hundiendo cada vez más, dijo Melanie durante nuestra llamada matutina. El juez toma muy en serio cualquier intento de eludir las órdenes judiciales. Al mediodía, recibimos noticias del abogado en Cape Cod. Edwards había llamado a la agencia inmobiliaria exigiendo que siguieran adelante con la venta de la casa de la playa, a pesar de la orden del tribunal. La agente, que ya estaba al tanto de la situación, grabó la llamada y la envió directamente a Melanie. Esto en realidad nos ayuda en el caso, explicó Melanie. Demuestra su intención de violar las órdenes del tribunal incluso después de haber sido notificado formalmente. Esa noche, Thomas y Liz vinieron a cenar. Ambos habían pedido días personales en el trabajo, aún procesando la traición de su padre. Mientras nos sentábamos alrededor de la isla de la cocina, Thomas rompió el silencio. Mamá, dijo con cautela. ¿Has escuchado algo sobre si papá regresará? Negué con la cabeza. No directamente, pero Michael cree que tendrá que regresar pronto, aunque solo sea para tratar de defenderse en la corte. Y Liz, siempre la más emocional de los dos, movía la comida en su plato sin comer. Todavía no puedo creer que te haya enviado ese mensaje de texto, murmuró. ¿Disfrutas siendo una sin techo? ¿Quién le dice eso a alguien después de 30 años de matrimonio? Alguien que pensó que se saldría con la suya, respondió Michael, uniéndose a nosotros con una pila de documentos.
Y eso me lleva a esto: acabamos de recibir una notificación de que Edwards ha reservado un vuelo de regreso a Boston. Llega mañana por la noche. Sentí una mezcla de emociones complejas: alivio de que estuviera regresando para enfrentar las consecuencias, ansiedad por verlo nuevamente, y, en un sentido extraño, validación de que mis preparativos habían funcionado. También ha enviado una comunicación formal a través de un abogado en Bali, continuó Michael, deslizando un documento hacia mí. Alega que el mensaje de texto fue enviado en tono de broma y que hubo un malentendido sobre la venta de la casa de la playa. ¿Una broma? Y Liz alzó la voz, incrédula. Después de ver toda la evidencia, el regreso de Edwards a Boston se desarrolló como una coreografía legal meticulosamente planeada. Melanie había organizado que un oficial del tribunal le entregara los documentos en cuanto pasara por la aduana en el Aeropuerto Internacional Logan. El colega de Michael lo esperaba en la terminal, enviándonos actualizaciones en tiempo real sobre lo que ocurría. Acaba de llegar, informó Michael, leyendo desde su teléfono mientras nos sentábamos en la oficina de Melanie. Parece en estado de shock. No hay señales de Rachel. El oficial del tribunal se acerca ahora. Asentí, manteniendo la compostura, aunque mi corazón latía con fuerza. Después de 30 años de matrimonio, conocía bien a Edwards. Sabía exactamente cómo reaccionaría: primero negación, luego intentaría negociar, después vendría su ira descontrolada y, cuando todo fallara, sus súplicas llenas de lágrimas. Melanie me miró con suavidad. Ana, ¿estás absolutamente segura de que quieres estar presente en la audiencia de mañana? Puedes autorizarme para representarte completamente. Necesito estar ahí, respondí con firmeza. No por Edwards, sino por mí. Pasé demasiados años siendo invisible, acomodándome a sus necesidades y sueños a costa de los míos. Y Liz me apretó la mano en señal de apoyo. Nuestros hijos habían insistido en acompañarme a la oficina de abogados, formando un frente unido mientras navegábamos este doloroso capítulo. 2 horas después, el nuevo abogado de Edwards llamó a Melanie. Solicitan una reunión de emergencia antes de la audiencia, informó Melanie después de colgar. Un intento de negociación de último minuto. ¿Qué están ofreciendo? Pregunté, aunque ya tenía una idea. Edwards está dispuesto a dejarte la casa de la playa si retiras las órdenes de emergencia y aceptas un divorcio rápido y discreto. Me incliné hacia atrás en mi silla, casi riendo por la ironía. ¿Me permite quedarme con la casa de playa? ¿La que ha estado en mi familia por 4 generaciones? Exactamente, Melanie asintió. No es una oferta seria. Solo están tanteando para ver qué estarías dispuesta a aceptar. Diles que nos vemos en la corte, dije sin dudarlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó. Era el número de Michael. Ana, estoy con Edwards, dijo mi excuñado, con un tono tenso. ¿Quiere hablar contigo antes de la audiencia de mañana? Le he dicho que no es recomendable, pero insiste. Respiré hondo. Ponlo en altavoz, pero quédate en la habitación. Hubo un ligero silencio antes de que Edwards hablara. Ana, su voz sonaba áspera, derrotada. Todo esto se ha salido de control. Cometí un terrible error. ¿Cuál error exactamente? Pregunté con calma. ¿Intentar robar nuestros ahorros? ¿Vender la casa de mi familia a mis espaldas? ¿O enviarme un mensaje burlándose de que me quedaría sin hogar? No estaba pensando con claridad, balbuceó. Rachel, ella hizo que todo pareciera posible. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Pero se ha ido. En cuanto se dio cuenta de que no había dinero, desapareció. ¡Qué sorpresa!, comenté con tono seco. Quiero volver a casa, dijo, con la voz entrecortada. Podemos superar esto. 30 años, Ana, ¿eso no significa nada? Por un momento, recordé al hombre joven con el que me casé. Ambicioso. Encantador. Lleno de sueños. Íbamos a construir algo juntos. Pero ese hombre había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por alguien dispuesto a destruirme emocional y financieramente sin el menor remordimiento. ¿Significó algo?, respondí suavemente.
Por eso documenté todo tan cuidadosamente. Por eso protegí lo que construimos juntos. Hice una pausa antes de concluir. Y por eso te veré en la corte mañana. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, mi cama ahora, y me permití un momento de duelo por el matrimonio que alguna vez pensé que tenía. Mañana necesitaría toda mi fuerza. Toda mi dignidad. El juzgado era imponente, con sus pasillos de mármol pulido y techos altos que hacían eco con cada paso. Me senté junto a Melanie en la mesa de los demandantes, con la espalda recta y las manos firmemente entrelazadas sobre la superficie de madera brillante. Thomas y Liz estaban sentados justo detrás de mí, mientras que Michael se había posicionado estratégicamente a mitad de camino entre nuestra mesa y la de Edwards, una declaración visual de sus lealtades divididas pero de su compromiso con la verdad. Cuando Edwards entró con su abogado, me sorprendió su apariencia. El hombre bronceado y confiado que había volado a Bali 3 semanas atrás ahora se veía demacrado y disminuido. Intentó buscar mi mirada, pero mantuve la vista fija en la jueza Martínez cuando entró en la sala. Estamos aquí en el caso de James contra James, anunció la jueza, revisando los documentos ante ella. Veo que se emitieron órdenes temporales de protección de activos hace 3 semanas, basadas en pruebas de intento de fraude y abandono financiero. Y con esas palabras, el verdadero ajuste de cuentas comenzó. El abogado de Edwards, un litigante agresivo llamado Gregory Powell, se puso de pie de inmediato. Su señoría, mi cliente desea afirmar que ha habido un grave malentendido. El mensaje de texto en cuestión fue enviado en un momento de mal juicio, pero nunca fue su intención. La jueza Martínez lo interrumpió con firmeza. Señor Powell, he revisado la extensa documentación, incluyendo conversaciones grabadas, borradores de correos electrónicos sobre la venta no autorizada de bienes compartidos y múltiples intentos de acceder a cuentas congeladas después de que se emitieran órdenes judiciales. No perdamos el tiempo de este tribunal con explicaciones inverosímiles. Powell se dejó caer en su asiento, visiblemente incómodo. Edwards pareció encogerse aún más en su silla. La audiencia continuó metódicamente. El contador forense presentó sus hallazgos, demostrando cómo Edwards había retirado sistemáticamente casi $900,000 en pequeñas cantidades durante un periodo de 4 meses. El agente inmobiliario testificó por videoconferencia, confirmando que Edwards había dado instrucciones explícitas para vender la casa de la playa sin mi conocimiento. Pero la prueba más condenatoria provino de los propios dispositivos de Edwards, correos electrónicos, la configuración de cuentas en el extranjero y conversaciones con Rachel en las que planificaban su nueva vida. Cuando finalmente Edwards subió al estrado, intentó una estrategia de aparente arrepentimiento. Cometí un terrible error, su señoría. Fue una crisis de la mediana edad que se salió de control. Nunca tuve la intención de dejar a mi esposa en la ruina. Sin embargo, su mensaje de texto decía específicamente, disfruta siendo una sin techo. Le recordó la jueza Martínez, mirándolo por encima de sus gafas. Edwards tragó saliva. Estaba presumiendo para impresionar a Rachel. ¿Quería impresionarla amenazando con dejar en la calle a su esposa de 30 años? El tono de la jueza dejaba claro lo que pensaba sobre su explicación. Después de 3 horas de testimonios, la jueza Martínez dictó su fallo. El tribunal encuentra pruebas abrumadoras de intento de fraude y abandono financiero. Las órdenes temporales que congelan todos los activos matrimoniales permanecerán en vigor hasta que finanan los procedimientos de divorcio. Hizo una pausa y luego dirigió una mirada severa a Edwards. Además, el tribunal considera al señor James en desacato por sus múltiples intentos de eludir estas órdenes después de haber sido notificado. A continuación, asignó un tutor financiero designado por el tribunal para supervisar todos los activos matrimoniales durante el proceso de divorcio y ordenó a Edwards que entregara su pasaporte. Pero lo más significativo fue que me concedió el uso exclusivo de nuestra casa en Boston y la casa de la playa en Cape Cod durante todo el proceso. Señor James, concluyó la jueza, este tribunal no ve con buenos ojos los intentos de ocultar bienes conyugales ni los intentos deliberados de empobrecer a un cónyuge. Es usted afortunado de que la señora James haya descubierto sus planes antes de que tuviera éxito. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, Edward se acercó, ignorando el intento de su abogado por detenerlo. Ana, por favor, comenzó, con la voz entrecortada. ¿A dónde se supone que voy a ir?
Lo miré directamente a los ojos por primera vez en todo el día. Esa es una pregunta que deberías haberte hecho antes de decirme que disfrutaras siendo una sin techo. Hice una pausa antes de añadir. Seguro que encontrarás una solución. 6 meses después de la audiencia. Estaba sentada en la terraza de la casa de la playa en Cape Cod, viendo cómo el atardecer de octubre pintaba el agua con tonos dorados y carmesí. El divorcio se había finalizado 3 semanas antes, poniendo fin a nuestros 30 años de matrimonio con la firma de un juez. El acuerdo final había sido justo, pero firme. El tribunal me otorgó la propiedad total de la casa de la playa. Recibí el 70% de nuestros fondos de jubilación e inversiones, debido al intento deliberado de fraude por parte de Edwards. Edwards solo se quedó con el auto más pequeño y suficientes activos líquidos para costear una vivienda modesta. Tuvo que cubrir en su totalidad mis honorarios legales. Mi madre apareció a mi lado con una taza de té caliente. Gracias, cariño, dije, envolviendo la taza con mis manos mientras la brisa marina agitaba mi cabello. Desde el interior de la casa, Thomas salió con el teléfono en la mano. Acaba de llamar el tío Michael. Papá por fin encontró un apartamento. Comienza a trabajar en el colegio comunitario la próxima semana. Asentí, sin sentir ni alegría ni tristeza ante la noticia. Después del escándalo, Edwards había perdido su puesto ejecutivo. Su antigua empresa no quería tener nada que ver con alguien que había intentado un fraude financiero tan calculado. ¿Estás bien?, preguntó Elise, estudiando mi rostro. Sonreí levemente. Lo estoy, respondí, sorprendida al darme cuenta de que era cierto. Nunca quise que Edward sufriera. Solo quería proteger lo que nos pertenecía. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y en ese momento lo entendí. Edwards había perdido casi todo. Pero yo, había ganado algo inesperado. Fuerza. Una claridad sobre la vida que quería construir hacia adelante. Un año después del mensaje cruel de Edwards me encontraba de pie en el podio del centro de conferencias de la Universidad de Boston, dirigiéndome a una sala llena de rostros atentos. El evento, Seguridad Financiera después de una traición, había atraído a más de 200 asistentes, en su mayoría mujeres mayores de 50 años que enfrentaban situaciones similares a la mía. Prepararse no es ser paranoico, les dije. Documentar no es una señal de desconfianza. Son formas de protección personal que todos merecemos. Después de que mi caso fuera cubierto en el Boston Globe, recibí decenas de mensajes de mujeres que habían sido víctimas de abuso financiero, pero no sabían cómo reconocerlo o protegerse. Sus historias me inspiraron a asociarme con Melanie y varios expertos en finanzas para crear esta serie de talleres. En la primera fila, estaban sentados Thomas y Elise, sonriendo con orgullo. Junto a ellos, Michael, quien se había convertido en un aliado inesperado y un amigo incondicional durante todo el proceso de divorcio. En los meses transcurridos desde que finalicé mi divorcio, había encontrado un propósito ayudando a otros a navegar situaciones similares. En cuanto a Edwards, había oído que estaba reconstruyendo su vida poco a poco. La última actualización de Michael mencionaba que estaba enseñando ética empresarial en un colegio comunitario, una ironía que no pasó desapercibida para nadie en nuestra familia. Por su parte, Rachel aparentemente había encontrado otro objetivo adinerado en Florida. Después de la presentación, mientras la gente hacía fila para hacer preguntas, una mujer mayor tomó mi mano con fuerza. Mi esposo, después de 42 años de matrimonio, está planeando algo similar, susurró. Gracias a usted, ya he contactado a un abogado y documentado todo. Sus palabras validaron todo lo que había vivido, el dolor, la exposición pública, las decisiones difíciles. Lo que Edwards había planeado como mi destrucción, se convirtió en la base para ayudar a otros. Mientras conducía de regreso a casa por la familiar ruta costera hacia Cape Cod, sentí algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Paz. No porque Edwards hubiera enfrentado las consecuencias, sino porque había encontrado en mí una fortaleza que nunca supe que tenía. A veces, la respuesta más poderosa a la crueldad no es la venganza, sino la resiliencia.